Hoy vamos a hacer gnomos navideños con un montón de reciclaje. ¿Quieres ver cómo? Acompáñame. A petición de algunos de vosotros que me habéis pedido hacer gnomos navideños ya desde el año pasado, vengo con dos ideas para hacer gnomos de patas largas usando bastante reciclaje. Papel craft de paquetes y un montón de retales que me habían ido sobrando de diferentes proyectos. Aunque no usaré todo esto ya que iré viendo que necesito sobre la marcha. Además, añadiré algo de lana y lo único que compré fueron estas mini piñas decorativas que tampoco son indispensables. Estas son de un bazar, pero también las tenéis similares en AliExpress. De hecho, las de AliExpress las usé el año pasado en los proyectos navideños. Dicho esto, comencemos. Voy a empezar haciendo la forma del gnomo con el papel craft. Simplemente hago una bola y luego voy añadiendo más papel para darle la forma deseada. Para que se vaya quedando todo en su sitio, lo aseguro con celo. Así es como me ha quedado lo que sería la cabeza y el cuerpo. Y ahora voy a hacerle el gorrito. Y lo junto todo poniendo más papel alrededor. Este gnomo, que es el más grande que haré, mide 28 centímetros de largo. El cuerpo lo voy a forrar con este retal de tela de yute que corté hace tiempo de una bolsa de yute. Lo voy a pegar un poco con cola blanca y luego remato los bordes con silicona caliente para que quede más seguro y no se deshilache. Lo estoy envolviendo como si fuese un paquetito de regalo. Y ahora voy a preparar los brazos. Estoy haciendo un chorro largo con el papel craft y lo divido en dos. Estos también los voy a forrar con la misma tela de yute. Y pego uno a cada lado con la silicona caliente. Vamos ahora a poner la barba. Tengo por aquí este trozo de tela de pelo que compré cuando nos mudamos para tapar la moqueta dentro del armario. Recorto un cuadrado y le doy una forma redonda por abajo.
Y ahora haré el gorro con esta lana gruesa. Ya que es tan gruesa, sería muy fácil pegarla directamente así, enrollándola alrededor del cono. Y creo que quedaría muy bien. Pero ya sabéis mi amor por las cadenetas de ganchillo. Así que yo voy a tejer una cadeneta y luego la iré enrollando para que parezca un gorrito de lana tejido. Arriba del todo decidí hacer un nudito y dejar un poco de cadenita colgando. Con la misma lana haré los guantes. Y ahora utilizaré estos limpiadores de pipa para las piernas. Así podremos darles diferentes formas más adelante. Ya hice dos del mismo tamaño y los envuelvo con el papel craft. Para los pies haré unas bolitas con el mismo papel. Estoy forrando las piernas con la tela de yute y a continuación pego los pies. Ya tenemos las piernas en su sitio. Falta decorarlas un poquito y ponerle los zapatitos al gnomo. Utilizaré la misma lana de antes para simular una media de rayas. Para el zapato usaré también la misma lana, pero para que no se vea igual tejeré cadeneta. Ahora le colocaré la nariz al gnomo. Yo utilizaré esta cuenta de madera. Tiene dos agujeritos, pero no pasa nada. El agujero de arriba irá tapado con el gorro. Y el de abajo lo disimularé con la barba. De hecho, considero que esta barba me quedó muy corta y escasa, así que voy a cortar otro trozo más grande que colocaré por encima y así parecerá como un bigotito por debajo de la nariz. Además, a este gnomo voy a darle un toque especial colocándole unos cuernos de arce. Los haré con un trozo de fieltro marrón. Voy a cortar una tira doblada y la pego. La corto en dos, un trozo para cada cuerno.
Yo he ido cortando la forma a ojo con las tijeras, pero si preferís podéis hacer el dibujo primero en un folio y pasarlo luego con un rotulador. Luego calco el otro cuerno para que quede exactamente igual. Como así estos cuernos me resultan muy oscuros para mi gnomo, voy a hacerles un borde con cuerda de yute y además de esta manera combinará un poco mejor con el traje del gnomo. Ha llegado el momento de decorar con las piñitas y a este gnomo le haré un ramillete. Para el siguiente gnomo voy a utilizar los mismos materiales para que vaya haciendo juego, pero cambiaré el diseño. Ya tengo listo el cuerpo hecho de papel y ahora cubriré toda la parte de abajo con la lana gruesa. Coloco la barba igual que hice antes. Con la tela de yute haré el gorro. Ha quedado así. Dejé la parte de arriba deshilachada para que le dé un aire más desenfadado. Las patitas también las hice igual que antes, pero estas las forraré con cuerda de yute. Dos patitas por aquí y por allá la patita ayudante. Ahora estoy haciendo un churro largo con papel craft que usaré para los brazos. Y lo cubro también con cuerda de yute. Utilizo la misma cuenta para la nariz.
Y decoraré las patas con lana blanca.